Yolima Ramírez, caficultora, conferencista, escritora y mentora. Una mujer que desde el campo y a través del café ha dedicado su vida a enseñar, inspirar y transformar comunidades. Bienvenidos a una nueva cápsula de Un Café con By María Coffee. Para mí es un honor tener la mujer que tenemos del día de hoy. Siempre digo que un honor tener los invitados que tenemos, pero Yoli es una mujer admirable, que admiro demasiado desde lo personal, desde la amistad, desde lo que es como mujer, desde lo que es como profesional y bueno, y también como mujer dentro del mundo del café. Yo sé que vamos a llorar en esta conversación, pero la verdad es que estoy muy feliz de tenerte acá en Medellín. Yo creo que no es un secreto, estamos en este café en Sabaneta. Gracias infinitas por el espacio, por abrirnos las puertas. Y bueno, Yoli, súper bienvenida. Gracias, Jimmy. Lo pudimos hacer tantos días con ganas de estar acá. Honrada, muy honrada. Yo ya te lo había dicho, nada más con el simple hecho de haberme dicho, Yoli, yo te quiero tener acá, para mí ya es un honor gigante. En serio, mil gracias. Y la estaba persiguiendo por ferias, tiempos, que yo estuviera cerca, que no estuviera cerca, que tuviéramos vacaciones. Pero bueno, Yoli, no, el placer es mío, me siento muy honrada, de verdad te lo digo y de todo corazón, y sé que las mujeres y los hombres y las personas que vayan a iniciar pues como en el mundo del café van a estar demasiado felices de verte en este espacio. Y bueno, Yoli, empecemos. De una. Yoli, como yo sé desde lo personal quién eres tú, pero me gustaría muchísimo que las personas que van a ver este espacio sepan quién es Yoli y cómo ingresó Yoli al mundo del café. Bueno, Jimé, muchas preguntas a la vez y muchos sentimientos, y sí, creo que vamos a llorar un poquito porque justo esta semana estábamos en conversatorio y casi todo el conversatorio estábamos llorando. Sí. Entonces, nada, mi nombre es Yolima Ramírez, soy hija enamorada del norte de Caldas, soy de Salamina, cuna del paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad. Yo ya he invitado a Jime que por favor se vaya a conocer Salamina. Hija de cafetero, orgullosa hija de cafetero, montañera de pura cepa, arriera, nací en una finca cafetera, desde los 3 años me llevaron a vivir a Pereira, entonces soy hija adoptiva de Pereira. Y yo no inicié en el café desde que nací, porque claro, me llevaron a Pereira y empecé siendo una niña muy citadina, pero esa niña citadina nunca, mejor dicho, su alma olvidó su origen ni su raíz. Soy la última de 4 hermanitos y la que después de tantos años, hace 8 años, decidió retornar a finca porque su finca, su territorio le estaba haciendo un llamado. Y más que un llamado, quería conservar un legado cafetero por mi papá, que aún vive, gracias a Dios, y decidió retornar a finca para mejorar un cultivo, unos procesos, buscar nuevos horizontes en café. Y decidí empalmar a mi papá y juntamos conocimientos empíricos con conocimientos de academia hace 8 años que empecé a estudiar, 8 o 9. Y bueno, en ese camino llevo ya estos 8 años, el camino me ha llevado a lugares muy hermosos. También hace casi 4 años más o menos empezaron oportunidades para trabajar en el sector social cafetero y tema ambiental. Entonces eso es como un poquito de lo que hago, conferencista, algo de profesora también en todo el tema de café, escribo también, entonces bueno, y todo es alrededor del café. Yoli, vamos a iniciar por partes porque sé que tenemos mucho que hablar y es del aspecto social, de todo lo que nos estás diciendo, de que eres profe, de que eres conferencista, pero iniciemos contando un poquito de cómo haces tú para entrar en esa herencia cafetera que estabas nombrando ahorita, y más como mujer y única ante tantos hermanos que quería quedarse en el campo. Dime cómo hago, es muy curioso porque yo antes de esos 8 años yo nunca había pensado como, bueno, vamos a la finca, pero qué rico quedarme acá o qué rico irme a meter al cafetal. O sea, yo era totalmente ciega de lo que teníamos. Pero a mí me tocó el alma y me tocó el corazón, y ahí fue donde mi niña interior me hizo un llamado y me jaló las orejas. Fue cuando un día mi papá en casa me dijo, voy a vender la finca. Y a mí me dicen, voy a vender la finca, y es llorada una semana. Porque curiosamente es la que menos le tocó la finca, pero los poquitos recuerdos que tiene en finca la hicieron volver. Y te digo recuerdos como bajar una loma todas las mañanas a las 5 de la mañana porque teníamos que ir a estudiar al colegio, porque no hay carretera, todavía no hay carretera para la vereda.
y a esa niña le tocaba caminar a las 5 de la mañana y volver con sus hermanitos tipo 6 de la tarde que nos dejaba al jeep. Y yo decía, esa niña tiene que conservar algo, pero además cuando mi papá me dijo eso, yo veía su tristeza. Y siempre cuando él me dice, no, es que si la finca no da, y es que el proyecto, y es que tal cosa, y él me dice, vender la finca para mí es horrible, es catastrófico. Desde ese día que él me lo dijo, yo empecé a buscar las formas, empecé a tocar puertas, empecé a mirar por Instagram, por redes sociales, por Google, por todo, a ver qué había nuevo en café para poder hacer. Me empecé a acercar a Federación, me empecé a acercar al SENA, empecé a hacer de todo para que el sueño de mi papá de sostener su finca no se desvaneciera. Entonces era como un llamado de mi niña chiquita de volver a mis raíces, porque siempre que iba a pasear, más que todo en Semana Santa y en fin de semana de Reyes, a mí algo era que me jalaba. Y yo recuerdo que me sentaba como en la secadora, en el secador solar, en la Elda, y a mí se me venían las lágrimas porque yo decía, esto no se puede nunca vender, es que aquí nacimos, aquí hay mucha historia para contar. Y desde ahí yo empecé realmente a buscar las formas y en mi casa. Entonces eso fue, pero a mí ese llamado y cómo entré simplemente por conservar una raíz y por darle el orgullo y mostrarle a mi papá que sí se podía vivir del café, hacer un proyecto de café y que la finca sí era rentable. Ok. Yoli, ¿cómo crees tú que puedes aconsejar a las mujeres del mundo del café a que su finca sea rentable? Bueno, primero, conocer la finca. Sí, conocer la finca, conocer qué queremos hacer con la finca, porque ahorita hay muchas formas de ser rentable en una finca, ¿sí? Tanto desde vender un café verde para exportación, solamente para exportación, pero también de vender tu bolsa final como producto final, café tostado. Pero ahorita estamos viendo también un auge del turismo cafetero y creo que estamos en el momento justo para empezarlo a hacer. Entonces creo que si nosotros primero conocemos qué infraestructura tenemos, o por lo menos si queremos empezar a cambiar la calidad en finca, entonces conocer suelos, mirar cómo podemos mejorar todas nuestras habilidades, cómo empezar a buscar mercados, pero principal, saber qué tenemos en finca, a quién se lo queremos ofrecer y cómo se lo vamos a contar. Yoli, ¿cómo desarrollan ustedes este tipo de procesos en la finca de Indio Ramírez? Porque ustedes tienen esa marca, tu papá, tú, tu familia, todos ya vinculados con Indio Ramírez, pero ¿cómo desarrollaron ustedes estos procesos? O sea, ¿cómo fue el cambio que tuvieron que dar cuando iban a vender la finca, ahora que la finca, la administradora es Yoli? Fue muy complejo porque, o sea, el cambio, yo siempre he sido muy abierta a los cambios, a ver qué podemos hacer las cosas de pronto diferentes, a pesar de que he sido la más revolucionaria, también soy muy clasista, ¿sí? También soy muy clásica en algunas cosas, pero el cambio fue primero cambiar de mentalidad, porque mi papá ha sido una persona tradicional de finca, una persona terca, una persona que es muy llevada a su parecer, y a pesar de que desde que es papá y empezó a ver cómo han sido sus hijos todos totalmente diferentes, él ha cambiado muchas formas, pero con la finca él era de las personas que me decía, ¿eso qué va a dar? O sea, es difícil, es que ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces el dinero, y entonces todo eso es muy difícil. Yo creo que primero cambiar la mentalidad y empezar a hacer ensayos, y ellos se les ablanda el corazón, y empezar a hacer ensayos y demostrarle a esa persona, bueno, en mi caso que empalmé a mi papá, era primero demostrarle a él cómo se podía hacer y que yo sí podía para hacer el cambio. Entonces lo primero era que él me dijera como que sí, él desde el primer momento me dijo sí, hágale, pero no con la fiel promesa de decir, no, es que yo creo muchísimo en ella y yo sé la que seguridad sí. de que Yoli nos iba a O sea, sacar. no, era muy complejo porque, pues yo te decía esta semana y se lo decía a las chicas, yo he sido la loca de la casa, la tatuada, la que fue mucho tiempo fiestera, y como que decir, esa es otra locura más, o sea, no, o sea, la finca la vamos a vender, pero que si quieren ensayar, ensaya. Entonces ese transicionar de mi papá fue primero darme la seguridad a mí, a pesar de que él creía que no iba a ser capaz, y luego empezarle a enseñar desde lo poco que yo conocía hace 8 años de café, empezarle a enseñar cómo podía mejorar el secado, cómo se podía hacer una mejor recolección, porque pues siempre se hacía la recolección hasta con pintones verdes y eso iba para la misma caja y todo se hacía igual, hasta empezarle a enseñar cómo podíamos cambiar un proceso tradicional lavado, un proceso tradicional de calidad,
que él empezara a probar su taza y que viera que ese café que él cultivaba desde muy temprano sí era rico y sí se podía mostrar. Y ahí empezamos a generar una trazabilidad también en los procesos en finca. Entonces yo le enseñé a mi papá cómo se hace un proceso lavado, un proceso honey. Les enseñamos a las personas que recolectan cómo se debe recolectar para que no haya un reproceso en la selección, en la lavada, en todo, que vaya siempre una cereza de calidad y una trazabilidad en los procesos. Yo lo que más manejo en finca son lavados y honeys naturales. Apenas el año pasado empecé a experimentar porque cuando yo inicié, muy loca, yo dije yo también quiero sacar naturales, no es tan fácil y nos dimos un totazo pues con los naturales. Entonces los lavados y los honeys son los que yo más desarrollo en finca y los que tengo ya trazabilizados. Él se empoderó tanto de eso que yo ya puedo estar tranquila, ir a darme las clases en zonas rurales, irme para donde me tenga que ir y mi papá es, ya lo tengo que hacer así, es que él ya sabe. O sea, lo empoderé también. Entonces, primero, el transicionar de la mentalidad, ¿sí? De decir, bueno, no sé, me da miedo, qué susto, pero venga, vamos a ensayar a ver. Y ya de ahí, mutuamente, enseñarnos, porque él sabe muchísimo de siembra, él sabe en qué momento sembrar cuando está la luna, él sabe en qué momento se recolecta bien, él sabe cómo se manejan las personas o los colaboradores, entonces él sabe hablar, yo soy un poquito más estricta en las cosas y él es más dócil, entonces él hace unas cosas mejor que yo, entonces ahí nos damos la mano. Entonces creo que ese transicionar es primero, si están en el caso mío, que están empalmando al papá, al abuelo o al tío, es primero sentarse a hablar, venga, le muestro con hechos, porque yo antes simplemente lo hice desde un deseo. Y yo le dije, papá, déjeme hacer. Y yo le he dicho, vea que eso se vende bien, pero yo nunca le mostré casos de éxito, porque ahorita hay muchos casos de éxito donde hay marcas que han salido, pero antes yo no tenía porque yo no conocía a casi nadie en el mundo del café. Entonces era simplemente un acto de fe. Mi papá tuvo un acto de fe conmigo y cuando yo inicié, él me dijo, hágale, yo le voy a regalar 5 arrobas, pero las tiene que recolectar ustedes. Y desde ahí él dijo como que si usted le quiere hacer, bien pueda, pero vaya, recoléctelos usted. Demuéstreme que sí se puede. Entonces desde ahí ese transicionar fue mentalidad, confianza total, mucha confianza. Y cuando él vieron que en un mes se vendieron las pocas bolsas que salieron y que yo no sé cómo hice para conseguirme 50.000 pesos, una bolsa negra, y fui a imprimir el sticker, que es hoy el mismo que ven, eso nunca se ha cambiado, pero imprimí como 50 stickers, algo más, en una papelería de barrio, y hace tiempo pues era muy barato, en blanco y negro, y empecé por redes sociales, por las mías personales, y ustedes se van muy abajo en mis redes sociales, están esas fotos, y yo en un mes vendí todo lo que había sacado, y él dijo, ve, está chévere eso, vamos a hacerle. Entonces creo que transicionar desde como yo lo viví es primero pues el acto de fe, tratar de hablar con ellos, mentalidad, y ya luego lo que te decía al principio, conocer la finca para poder empezar a hacer procesos, saber a qué mercado me va a dirigir, es eso. Yoli, ¿qué tan difícil puede ser esa transición desde el mundo de la mujer o desde la posición de ser mujer? Para mí no fue tan duro, pero no fue duro porque pues yo he tenido una red familiar divina. Sí, yo en eso sí no me puedo quejar porque mi mamá, mi papá siempre han estado, ellos, o sea, yo digo misa y ellos me dicen, piénsalo bien, tal cosa, me dan el consejo, antes no acogía consejos, ahora sí, de muchos aprendizajes de la vida, pero yo he tenido una red de apoyo que siempre, o sea, mi familia para mí es todo, mis hermanos, ahora mis sobrinos y mis papás son todo para mí. Entonces, si yo no hubiese tenido esa red de apoyo en el momento que inicié, difícilmente yo estaría ahí donde estoy, o estaría haciendo lo que estoy haciendo. Porque como mujer, a mí al principio me llegaron todos los murmullos de la gente, de personas muy cercanas, ¿sí? A veces hasta de familiares. Entonces, siempre hay algo que yo cuento. Y yo digo, una persona de la familia que quiero muchísimo y me dijo, es que la finca ya no da, usted mujer, se tiene que casar, tiene que tener un hombre para que pues, pueda hacer las labores de finca, además la finca ya no da, eso es mejor que la venda, pues que se va a poner a bobear con eso. Entonces a mí cuando me dicen, es que usted es mujer, ¿cómo se va a meter en café? Eso fue para mí como que yo quedé con eso acá como una semana y yo dije, no. O sea, ese fue como mi impulso para yo hacerlo. Y de ahí
todos los comentarios que tú quieras. Había también una persona, muy amigo, pero yo recuerdo que yo en ese tiempo yo decía con mucho orgullo, y todavía lo digo, pero yo en ese momento decía con muchísimo orgullo que los primeros granos de café los había recolectado yo, las primeras bolsas que salieron fueron recolectadas por mí, y que el lavado que saqué era recolectado por mí, que no me dio la super taza pues, pero fue recolectado por mí. Yo estuve con mi amigo tostador al lado sin entender nada, y el comentario que él me dijo fue: recolectar, qué pena, para eso estudié. Entonces dije como que no, o sea, lo bloqueé de redes sociales, se desapareció del mundo. Era una persona muy influyente en Pereira, del lado político. Yo dije, en la vida, no quiero personas que menosprecien la labor del campo, jamás, no quiero. Y desde ahí, con esos dos comentarios, yo dije, yo tengo que trabajar en café, seguir el legado de mi papá y hacer visible a quien no es visible, porque mi papá nunca fue visible. Sí, mi papá pues vendía normal su café, pero nadie lo reconoció por su labor de toda una vida. Nos están llamando que tenemos una Además, jarra de café. café. Voy a ir por ella. No, dale, tranqui. Tranquila. No, tranquila. Igual ya los nombramos. Con la bebé. Ah, llevamos este. ¿Qué crees que nos quedamos con las mismas tazas o qué? Sí, para no ensuciar más. ¿Estas estos están limpios? No, mi amor, gracias. Porque todavía no hemos terminado. No, no lo apagues. Todavía no, mi amor. Tenemos un auxiliar que nos quiere apagar el video. Gracias. ¡Ay! Uy, pucha, hasta el café. Gracias, Yoli. Bueno, Yoli, tú me estás hablando, volviendo al tema. Sí. Ahí fue donde dijiste como que no quiero seguir con personas que no valoren la labor del campo. ¿Cierto? Eso fue lo que se me quedó antes de que nos sirvieran el cafecito. Y yo quiero que tú me cuentes para ti cuál ha sido de las labores más complejas o más retadoras, porque yo digo que difíciles no, porque cuando uno tiene ese estilo de vida, ese es su estilo de vida, ama su estilo de vida, ama vivir en el campo, ama recolectar, ama sembrar, ama ver el amanecer, sembrar con la luna, como tú lo dices, con tu papá. Pero ¿cuál ha sido la labor más retadora que has tenido? En este tiempo, sostener una empresa. Pues pucha, es muy complejo emprender. Yo le decía esta semana en una conferencia que di en Manizales, emprender así como el café lo hemos romantizado. Yo amo romantizar la vida, o sea, amo, me encanta. Soy enamorada del amor, de la vida, del café. Pero emprender es un reto muy complejo. Que si en estos momentos me dicen que devolverías atrás para iniciar tu proyecto, yo diría, no renunciaría a un trabajo estable mientras tengo un capital para vivir cierto tiempo. Primero haría nombre y después ya ahí sí me saldría, porque hice como todo al revés. Pero no me arrepiento porque si no, no hubiese nunca empezado. Y no me arrepiento porque el mayor reconocimiento que yo he tenido desde que emprendí es el amor y el orgullo que tienen mis papás por el proyecto. Entonces, creo que emprender ha sido de las cosas más duras. Yo pensé que eso nada más era sacar una bolsa y venderla. No pensé pegarle el sticker. No pensé que tanta cosa de leyes, registros de marca. O sea, es como, pucha, me lancé al mundo sin pañales. O sea, como fue, chao, me tiré. Y en el camino fui aprendiendo, me he dado muchos totazos, pero acá sigo. Entonces creo que de los retos que yo más grandes he tenido en estos momentos, he sido yo, porque me doy duro, me doy mucho palo, a veces quisiera renunciar, pero como te digo, el orgullo de ver a mis papás felices y teniendo fe en su finca, no me dejan. Entonces es eso. Yoli, ¿cómo crees tú que ha sido el cambio dentro de la comunidad al ver el cambio que ha tenido tu papá contigo en la finca? O sea, yo sé que esta labor la han hecho tu papá y vos, pero ¿cómo ha sido el cambio de los vecinos, de la vereda, del municipio? Pues porque también perteneces pues como a un municipio. Entonces, ¿cómo crees tú que ha impactado ese cambio a la sociedad? Mira, no ha sido un cambio muy grande, a decir verdad, no ha sido un cambio como que yo diga, pucha, podemos tocar a todos, quisiera, todavía no soy tan gigante como lo sueño,
pero se ha impactado en la forma en que yo ya no solamente le compro café a mi papá, sino que apoyo a mis tíos, que también son cafeteros, pues porque o sea, nosotros somos una familia gigante. Yo les contaba esta semana que somos familias mi abuelos tuvieron 15 hijos, 8 hijos, entonces mis tíos son bastantes y todos son cafeteros por lado de mi papá. Que los tenían, según tengo entendido yo, para recolectar. Sí. Sí. Los abuelos de Yoli tenían tantos hijos para que ellos fueran los recolectores. Pues más que todo, míos no, sino que eso es un tema de ancestralidad cafetera de años. Eso viene, pues eso es como siempre en todas las historias, si ustedes ven documentales de café, eso es pues algo que se quedó y es que casi siempre se tenían muchísimos hijos para eso. Pero bueno, creo que también había amor. El tema es que pues yo quisiera tener una red gigante en Salamina, porque si algo es que cuando yo monté Indio y yo dije, cuando yo empiece a tener un colchón y que ya la finca se me quede pequeña, yo no quiero comprar cafés de otras zonas que no sean Caldas. Y primero para mí es visibilizar a Salamina, ¿sí? Para mí es primero visibilizar a Salamina porque en Salamina hay muy buenos cafés. Mis tíos ni siquiera sabían que sus cafés tenían buenos puntajes y que tenían buena recolección y que simplemente cambiarle un proceso pues iban a tener un reconocimiento, ¿cierto? Por lo menos un reconocimiento en precio, ¿sí? Entonces, por el momento, pues el impacto no ha sido muy gigante, pero creo que en lo que han visto la vereda de lo que se ha hecho con Indio Ramírez, que es mi papá, ellos están ahorita como en la tónica de que, bueno, Federación saca un concurso de café, ellos ya van. Entonces a veces me llaman y me preguntan, ay Yoli, es que nosotros sabemos que usted tiene marca, ¿nos puede por favor asesorar con esto? Con muchísimo gusto. No me tienen que pagar nada, yo voy. Yo de nada más saber que una persona va a ser feliz y que posiblemente se va a ganar un premio para mejorar su vida, yo voy, a mí no me interesa el resto. Entonces, ver que se ha tenido reconocimiento para mejorar sus calidades, pues para mí eso ya es ganador. No se ha impactado gigante, pero pues así se impacte un ladito de la cadena una persona, yo creo que ya hace el cambio cuando no se ha tocado esas zonas, porque son zonas muy recónditas, que poquitas personas van. Entonces eso, creo que es eso, que ahorita ya le compramos cafés a nuestros tíos, se les paga un buen precio y pues que estamos también como en son de enseñar. Yoli, ya hablamos un poquito como del tema de lo de la finca, de cuáles eran los procesos que hacían, cómo crees tú, pues, o cuál es la importancia que deben tener, pues, todos los temas de trazabilidad en finca. Pasemos ahora a hablar un poquito de la marca. ¿Por qué Indio Ramírez? Bueno, Indio Ramírez es el seudónimo de toda la vida de mi papá. Tú vas a Salamina y a él no lo saludan como Fernando Ramírez o como Fercho, no, él es el Indio. Entonces lo conocen, lo saludan, casi influencer, como buena persona del pueblo. Entonces toda la vida le han dicho Indio. Cuando yo inicié con el café, yo dije, ¿yo qué marca le pongo? Yo no quería ni ponerle la marca de Salamina y tampoco sabía qué nombre ponerle como de la finca. Pero como era un tema de empalme generacional, yo decía, no, pues pongámosle Indio y le ponemos el apellido de nosotros, Ramírez. Así se quedó. Y así se quedó, y es que ya lo reconocen a él para todo lado donde va. Él es la cara que ustedes siempre van a ver en la bolsa o en el logo, pero es por mi papá. Tema de empalme generacional cafetero, y pues ese es el seudónimo de toda la vida de él. Yoli, ¿cómo hacen ustedes con la distribución de Indio Ramírez? Porque Indio Ramírez no solo tiene marca de café, sino que también, aparte, pues bajo esa marca, también tienen otros subproductos de café. ¿Qué subproductos son? Bueno, en estos momentos solamente manejamos lo que es la cáscara, pero en finca, pues para venta, la cáscara. Ya para temas de finca, pues se utiliza todos los residuos. Nosotros tenemos los coproductos hace más o menos 3 años y medio. Los coproductos son almíbar con cáscara de café y vendemos la cáscara deshidratada, ¿sí? Y ya tienen registro en Vima, ¿sí? Entonces nosotros ya distribuimos como a nivel nacional. Tenemos en estos momentos casi 6 zonas, 8 zonas donde se distribuye el café y el almíbar. El almíbar es un producto que es hecho a base de panela orgánica, también de Salamina Caldas, y no solamente tiene la cáscara, sino que tiene diferentes frutas. Y es muy bajo en el contenido de azúcar, a pesar de que sea panela. Ahorita estamos en proyecto de sacarlo sin azúcar para las personas que son diabéticas o que nos cuidamos mucho. Entonces tenemos ese. Y pues la idea ya es pronto, este mismo año, también sacar la harina para las personas que son celíacas, la harina de café, para hacer panes.
Entonces, también. ¿Qué nota? Sí, la cáscara, de hecho, la cáscara la han comprado era hace como 2 años, yo siempre lo cuento porque eso para mí fue un gran logro, porque no es fácil. Me compraron una cáscara para exportación para Rusia, fueron 200 kilos, que uno dice de pronto en café puede ser poquito, pero el proceso de la cáscara yo siento que es mucho más compleja que el propio café, porque uno selecciona café en verde, en tostado, uno lo puede pasar por una máquina seleccionadora, maravilloso, la cáscara no. Y la cáscara trae un sinfín de efectos, todos los que tú quieras, y para despachar a otro país, pues uno lo tiene que entregar en óptimas condiciones. Y más, Yoli, Sí. porque pues yo pues metiéndote la cucharada, la cáscara también tiende a absorber mucho de lo con que nosotros cuidamos el café, y ahí quiero que tú me amplíes un poquito porque también me interesa que las personas tengan conocimiento, y es que absorbe la cáscara y qué cuidados hay que tener. Bueno, pues imagínate que yo he querido comprar cáscara, eso sí he querido comprar de muchas zonas, pero no se ha podido, porque la cáscara también debe tener una trazabilidad. Pasa que yo no utilizo pesticidas ni utilizo químicos para broca ni roya, nada. O sea, nosotros somos casi que 50% orgánicos. ¿Por qué no soy 100%? Pues porque todavía utilizo abono químico, ¿sí? En un porcentaje. Pero casi todos nosotros lo que hacemos es abono orgánico, utilizamos la cáscara también para abonar y demás. Y en ese ensayo, y más que todo en esa compra que me hicieron para Rusia, yo necesitaba una muy buena cantidad, que yo dije, yo no la voy a lograr con la finca, más porque no estábamos, o sea, ya estábamos terminando cosecha mayor y ya el resto pues no lo habíamos utilizado para eso. ¿Cuál es el cuidado? Simple y sencillamente que no sea un cultivo que se utilicen pesticidas, ¿sí? Que no, nada sea químico, porque la cáscara todo lo absorbe. Cuando uno hace una catación de cáscaras, se siente el químico más que en el propio café, es muchísimo, exagerado, y ya para transformar alimentos pues no nos va a dar, ¿sí? Entonces eso como primero, que sea un cultivo limpio, más que todo en el tema pues de pesticidas y demás, si no la cáscara no me va a servir. Entonces primero ese cuidado, y el tema del secado es como estar secando un café natural, ¿sí? Yo lo que hago es que la cáscara no la utilizo después de trilla, o sea, no utilizo la cáscara del natural, porque yo no, pues apenas este año, el año pasado vine a hacer naturales, y hay muchas personas en Manizales de hecho que utilizan la cáscara también, pero la utilizan después de trilla, o sea, ya secado el natural. Yo no utilizo esa, yo utilizo la que me sale del despulpado. Esa le hago unos lavados, estoy súper pendiente en secado, le hago un zarandeo, después del zarandeo eso va para bodega, después de bodega tiene que tener una selección, la selección de la cáscara no es tan fácil. Yoli, ¿cómo se selecciona la cáscara? Igual que el café, igual que el café. ¿Se ve el defecto igual que en café? Sí, o sea, y tiene nada más que quedar la cáscara sin grano o pergamino, porque a veces salen pergamino o salen con el verde por ahí, hasta cucarachitas, animalitos, o sea, sale de todo. Entonces, si yo nada más voy y la seco y así mismo la vendo, pues estoy vendiendo pasilla de cáscara. Sí, me sale muchísima basura, mucha basura, horrible. Me sale mucha basura de la cáscara. Entonces también hay que saber como a qué punto. Por ejemplo, yo te digo que en el secado es muy indispensable porque nos pasa lo mismo que el natural. Si el natural empieza a dar ese moho blanco, pues ese café ya no. Y también lo tengo que estar revolviendo en el día para que ese café pues tenga una buena capa de sol. Entonces la capa de la cáscara tiene también que ser delgada. Entonces, si hay gatos en la casa, no lo dejemos entrar al secador de la cáscara. Sí. O sea, es bien complejo, pero se puede hacer. Yoli, ¿qué crees tú que es más rentable? O si se da en la mano, ¿café o cáscara? Pues la verdad a mí me fue muy bien con la cáscara en esa exportación. O sea, me voy a quedar vendiendo cáscara. De hecho, hay un estudio por ahí, cuando yo empecé el tema de la cáscara, y todavía, hace unos días lo vi, que decía que la cáscara tiene mayor venta en estos momentos que el café, o sea, está en mayor auge. Y si tú te pones a ver, o sea, ya en ferias, casi que 5 o 10 marcas, de todas las marcas que van, tienen un producto de cáscara, ¿sí? O tienen la cáscara seca para hacer la infusión, o tienen la cáscara y la ponen como a maridar con la panela y la venden como si fuera un dip de chocolate, tal cual, o la caramelizan. También vi que hay una que hacen como deshidratada, no pues como en ese como secado de un natural, sino que ya la deshidratan en hornos especiales
Y en ese tema de deshidratación queda como para combinar con cereal y queda súper crunchy. Yo la tengo. Sí, hay que seguir las redes sociales de Indio. No, gracias. yo sí sigo las redes sociales de Indio, pero es que a mí no me ha tocado probar esa. A mí me ha Bueno. tocado la que La, es la almíbar. la almíbar. Sí, de hecho, o sea, a ver, nosotros le hacemos secado solar. Sí, la deshidratamos secado solar tal cual como el café. Pero cuando yo ya la voy a transformar a producto, depende qué producto vaya a ser. Entonces, pero yo siempre, lo que es el almíbar, luego pasa por deshidratación, luego por secado, otra deshidratación para que termine de pronto de botar algún bicho, alguna cosa que nos haga daño. Y si la voy a utilizar para té, se debe secar en hornos. En horno. Y si la voy a utilizar para esos dipsitos que están caramelizando con panela o le están rociando como chocolate, que también lo utilizan, se debe deshidratar en horno para que quede como más crunchy. Más crunchy. Entonces nosotros, de hecho, en Indio Ramírez, en el perfil, ahí ustedes van a encontrar recetas donde está esa cáscara seca y queda deliciosa con bowls. De hecho, el almíbar de cáscara de café se puede utilizar en sodas, en panadería, en repostería, en buñuelos, mejor dicho, en lo que ustedes quieran, en carnes, en todo. Ay, yo vi en que todo. con carnes también. Sí, vi esa en todo. parte. Entonces, es dependiendo como que vayamos a hacer. Por ejemplo, para hacer la harina, la cáscara tiene que estar muy seca para poder que muela. O sea, esa receta de la harina ha sido muy compleja. Yo vengo estudiándola hace como 3 años y apenas como que le estoy terminando de dar el chiste para sacarla hasta el mismo año. Y la idea es sacar ahorita, después de mitad de año, 3 productos más de la cáscara. Y son productos que no saco como en masificación, sino que son productos muy, así como un microlote, ¿sí? Son muy así, porque pues llevan su tiempo, necesitan sus equipos y demás. Pero la cáscara es demasiado rentable, entonces ya ahorita todos tienen algo con cáscara o la están exportando o están sacando sodas, bebidas gasificadas. Acá en Medellín hay muchas marcas y en mis conferencias las pongo como referencia porque ya hay muchas marcas que tienen o bebidas gasificadas o están haciendo un cold brew y le ponen la cáscara. O bebidas diseñadas. O bebidas diseñadas. Una vez un chico, creo que si no estoy mal es de Chile, me compró un almíbar porque él iba a participar en un campeonato de barismo en Chile y el chico ganó su bebida de diseño y fue con el almíbar de nosotros. Entonces se pueden hacer infinidad de cosas, pero rentable es demasiado rentable. O sea, si lo tienes bien almacenado, bolsas, las mismas que se utiliza para almacenar café, la cáscara te dura mucho tiempo y todas las cáscaras saben diferente. La del Castillo sabe diferente, la del Geisha sabe diferente, todas saben diferente. Entonces, si tú te pones a hacer una cata, es tal cual una cata, diferentes variedades de café, te saben todas diferentes. Pero es muy rentable. Pero mira, yo creo que deberíamos hacer una cata de... Próxima cata en Medellín en mayo, volvemos en mayo. Así va a ser Yoli. Yoli, bueno, ya hablamos de 2 temas, Sí. de la marca y del tema de finca. Ahora hablemos de la mujer. ¿Cuáles crees tú que deben ser las habilidades que debe desarrollar una mujer para entrar a trabajar desde finca hasta empresa? Habilidades, muy un montón. Lo que yo te decía ahorita, cuando yo inicié, yo pensé que solamente era vender una bolsa. Yo nunca he sido buena para matemáticas. O sea, eso es una realidad. O sea, yo saco la calculadora. Yo soy buena para muchas cosas, pero para la matemática negada, casi no me gradúo. Entonces, y yo ahorita digo mucho, ya que soy grande y ya he hecho cursos en contra de mi voluntad de finanzas personales, yo digo que si nosotros no conocemos nuestras finanzas en finca, difícilmente vamos a tener un proyecto ganador. Es primero eso, ¿sí? Tener habilidades en finanzas, no ser las supercontadoras, pero por lo menos saber a cómo va a vender ese café para no darme en la cabeza, porque yo muchas veces me di en la cabeza teniendo un buen producto. La habilidad de no tenerle miedo al no. Es una gran habilidad. Es una gran habilidad. Es una gran habilidad porque cuando uno inicia, a uno le da miedo que alguien le diga, ay, no, es que tu café no me gustó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vivo yo con ese no? Porque mi café no me gustó, porque uno se lo toma personal y uno dice, pues pucha, es que se me lo dijo esta persona que conoce café y no le gustó, es yo que estoy haciendo mal. Uno se lo toma personal porque a la final pues es la finca de uno, ¿cierto? Entonces yo diría que ese miedo a recibir el no, porque no toda la gente le va a gustar tu café, ni le va a gustar de pronto tu historia o no vas a conectar con ese nicho que tú creíste que sí te iba a comprar. Entonces, primero finanzas, aprender mucho sobre el tema de finca,
si te vas a meter de lleno en finca o vas a empezar a cambiar procesos, las habilidades básicas por lo menos de saber de cultivo o asesorarte por lo menos, saber qué procesos vas a sacar, habilidades comerciales, muy importante, porque si uno no vende, es grave, no se mueve la caja, no hay nada. Produce y nada. Yo vivo muy agradecida porque cuando yo salí del colegio, siempre todos mis trabajos han sido comerciales, desde un call center, cuando estaba muy peladita, vendiendo servicios para España, hasta trabajar en Gatorade, hasta trabajar en Mondelez, en Chicles Adams, todo, vendedora tienda a tienda, me patoneaba calles, Cali, Pereira, y perder el miedo a la venta en frío o perder el miedo a ofrecer un producto tangible e intangible, es que saber vender yo diría que es de las habilidades, finanzas y aprender a ser comercial, vender, porque desde el momento en que uno va a tomarse un café con alguien, uno se está vendiendo, ¿sí? O tú estás queriendo conocer al amor de tu vida, tú te estás vendiendo. Entonces yo digo que saber vender, saber ofrecer el producto y saber contar historias detrás de ese producto. Hay muchísimas, pero yo diría que saber vender para poder mover la caja y saber cómo rentabilizar ese producto. Pues pucha. Yoli, ¿cuál crees tú que sea la importancia de las mujeres en la parte comercial, en la parte de eventos, porque tú también vas a eventos, no solo como conferencista, sino también como expositora de marca? ¿Cuál crees tú que es la importancia de que las mujeres estén presentes en cada uno de estos espacios? Porque antes pues tú ibas y tú no veías casi mujeres, tú veías la mujer al lado de su pareja o de su jefe, pero la mujer era literalmente la auxiliar, que era la que pasaba el agua, la que llenaba la sombra, la que, ¿cierto? Sí. En ese tipo de espacios, o la que literalmente estaba pendiente de los vasos, de servir el café que ya él había terminado de preparar. Pero yo siento que desde tu espacio es totalmente diferente porque tú abarcas muchísimo de lo que es la cadena, por no decir que todo. Casi todo. Pero sí. Pero, ¿cuál crees tú que es la importancia de que las mujeres estemos presentes en ese tipo de espacios? Es una pregunta para una respuesta muy gigante, pero en estos tipos de espacios, mira, creo que esta semana también lo hablamos en el conversatorio que tuvimos, y es que las mujeres, o yo hablo por lo menos porque tengo una referente que además amo, y es mi mamá. Y es que mi mamá es muy buena para el tema de números. Entonces mi mamá es la que lleva toda la contabilidad. Mi mamá es la que sabe sacar cifras. Mi mamá es, o sea, yo siempre he dicho, si mi mamá hubiese tenido la oportunidad de estudiar, porque nada más llegó hasta tercero de primaria, si mi mamá hubiese tenido la oportunidad de estudiar, llegar a una carrera, mi mamá sería una gran financiera. Sí, es la que sabe planificar, la que sabe en qué momento no comprar. Entonces estoy segura, porque en muchos casos en zonas rurales me ha tocado ver el mismo caso, que las mujeres son las que saben manejar la plata en el hogar, así sea el hombre el que la hace en el campo. Y curiosamente he visto muchos casos que el hombre hace la plata, pero venga mi hija, manéjela usted, porque pues yo realmente no sé. La mayoría. Entonces yo diría que importancia mucha para ese lado financiero. Las mujeres son demasiado tesas en el tema de números para llevar como tal un negocio. Y las mujeres hace muchos años no teníamos ni voz ni voto, ni en campo, ni en tema de café, ni nada. O sea, es primero importancia como en un negocio, que son súper buenas financieras, o somos buenas financieras. Yo me salgo de ese clan, pero somos buenas financieras. Tenemos muy buenas ideas, ¿sí? Somos, no por decir, ¿cómo lo puedo decir? Podemos hacer, como llegar más fácil a un cambio, ¿sí? Aceptamos los cambios de una forma más tranquila y sabemos también llevarlos a nuestro favor. Todas las mujeres somos hermosas, divinas, espectaculares, y si sabemos vender ese producto y si sabemos mostrar nuestra historia, pues, pucha, hace más que un hombre, ¿sí? Creo que la delicadeza que tenemos como mujeres nos hace ser muy grandes dentro de un gremio que siempre ha sido manejado por hombres. Y pues importante que, pues es que son tantas cosas, o sea, por ejemplo, desde mi parte, que nosotras no nos creamos el cuento de ser buenas tostadoras, buenas baristas, o sea, infinidad de cosas, ¿sí? No solamente mirarlo desde de pronto la belleza que puede tener una persona para un proyecto, pero también desde su inteligencia, pero también que antes no nos creíamos tan poderosas para hacer tantas cosas como las que hacemos hoy. Vamos que dañando el tablet.
Yoli, no, y también siento que una parte también demasiado importante es el tema de visibilizar Y el liderazgo. lo que se está haciendo y de ser líder en cada una de las zonas a las que las mujeres pertenecen. Porque yo siento que hay muchos municipios, hay muchas veredas, hay muchas cosas, pero siempre hay una mujer que es la que lidera absolutamente Siempre. todo Somos el muy tema. líderes. Y que muchas veces iniciamos 2 que arrastramos 18, ¿sí o no? Entonces siento que ese aspecto también es Sí, importante. mira que en campo me ha pasado mucho que, pues, dicen que las mujeres nos peleamos todo el tiempo y que no sabemos hacer equipo, pero creo que ese mínimo es un mínimo común, o sea, es un mínimo muy mínimo, ¿sí? Pero la mayoría de mujeres nos apoyamos y todas somos muy líderes. Y si uno quiere crecer en comunidad, que es lo que normalmente pasa cuando visitamos zonas, y yo sé que a ti te ha pasado, y lo que tú dices, una sí es líder, el resto se arrastra y todas son líderes desde sus formas, desde su esencia y desde lo que saben hacer. Entonces somos súper líderes porque arrastramos, no solamente somos las líderes de un hogar, sino que somos líderes de una comunidad. He visto proyectos divinos, por ejemplo, en William Santander, que son manejados por mujeres y también se arrastran a su esposo. Y si el esposo tiene miedo de visibilizarse, venga mi hijo, camine, que es que por más que sea un proyecto de mujeres, nosotros siempre queremos que vaya el papá y vaya el hijo, porque ahí es donde se genera empalme, donde se genera volver a las raíces. Entonces líderes somos todas. Sí, yo siento que muchas veces es como que les llegue realmente la posibilidad de explotar esa parte de su esencia y de ser líder dentro de su comunidad, porque ya la mayoría de las mujeres que pertenecen al gremio cafetero o que son esposas de caficultores ya son líderes en cierta forma, Sí, ¿cierto? total. En cierta forma no, lo hacen totalmente, No sé. sino que no son conscientes muchas que esa parte ya está ahí conformada Total. y dentro de ellos. Es darnos confianza entre Exacto. nosotras mismas, porque vuelvo al tema. Si nosotras entre nosotras no tenemos sororidad, no nos apoyamos, no nos abrazamos y no nos decimos, oye, ¿cómo estás de bonita? ¿Qué proyecto tan bonito? Pues difícilmente vamos a tener la confianza para ser líderes y gestionar proyectos, pero es real, o sea, ahorita hay mujeres demasiado tesas en café, líderes de empresas, gerentes, Y que como lo dice una amiga de nosotras, pues no sabemos cuál es el día que la mujer realmente necesita que le digan cómo Sí. estás de linda, oye, qué rico te quedó, ay, qué lindo, Sí. ay, tienes las plantas súper lindas, y eso es demasiado valioso. en verdad. Yoli, ahora pasemos a hablar de un aspecto que nos emociona muchísimo a las dos, es el aspecto social. ¿Qué tan importante es el aspecto social Mucho. en estos espacios? Pues desde finca hasta tu proceso, porque a mí me toca ir en esos espacios, es como generalizando todo, porque yo siento que en finca social es re importante y en cada uno de los procesos hasta llegar a una venta también. Uy, el aspecto social, creo que si nosotros tuviésemos conciencia desde que nacimos, Jimé, del tema social, el país estaría muy bien, estaríamos muchísimo mejor y el campo estaría demasiado poblado. A mí hay algo que me conecta mucho contigo y lo hablamos esta semana, voy a llorar. Sí. No, mentiras. Jimena es más llorona que yo, ya lo descubrí, nos hicieron llorando. Tú decías esta semana que, bueno, y ahorita también me lo dijiste, que tu sueño siempre ha sido visibilizar al campo. Y visibilizarlo desde la parte social, o sea, es tan difícil a veces, porque, o sea, uno no es rico, ¿sí? Uno trabaja muchas veces, yo odio la palabra con las uñas, yo trabajo desde el corazón, ¿sí? Y que lo sigamos haciendo a pesar de todos los obstáculos y circunstancias que se encuentran, creo que es maravilloso. Eso a mí me conecta mucho contigo y me conecta porque tú empezaste, porque pues tú tienes un legado también cafetero por tu abuela y demás, y yo por mi papá, mi abuelo que también era cafetero y mi tatarabuelo y demás. Pero yo creo que si el aspecto social hubiese llegado antes al campo, seguramente yo hubiese tenido toda mi vida en el campo, mi papá sería una persona de pronto totalmente diferente, tendría hasta estudios, hubiese aprendido a manejar su finca de una forma diferente, pero bueno, todo llega en el momento que debe llegar, ¿cierto? El aspecto social para mí realmente me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida porque a pesar de que yo no he tenido condiciones difíciles, he visto condiciones que yo digo, pues pucha, o sea, la gente es muy berraca y la gente ama el campo. Hay zonas que hemos visitado que yo decía, yo esto nada más lo veía por noticias. O sea, pasar
a veces por garruchas, que uno dice, huepucha, esto se va a caer y garruchas no bien tenidas. A lo Pepita llorando pasando la garrucha. Te queremos. Sí, puentes hechos con dos guaudas, un río o una cascada gigante, saber que por ahí pasan niños encima de caballos. Una vez me contaron, y pues creo que esa vez yo tuve que parar a llorar en el camino porque me contaron como que aquí, justo en este punto, había muchísimas lluvias, tenían que pasar los niños para el colegio y en esas venía una mamá en una mula, venía con el bebé brazos y se los llevó. O sea, de la lluvia había un derrumbe y me dice, pucha, yo esto solamente lo veo en noticias. Personas que nunca tuvieron oportunidad de un avance, de una mejora en infraestructura. A uno eso le cambia el corazón, porque uno dice, uno es privilegiado, Jimmy. Lo hablo desde la parte más personal, ya les voy a decir en la otra parte, pero desde la parte más personal a mí me ha cambiado mucho la vida. Sí, yo diría, si yo en esos momentos pudiese poner al indio con una persona que me maneje todo y yo irme solamente a trabajar el tema social, yo lo haría. Porque uno cambia sus formas de ver el mundo, uno se vuelve más sensible a las cosas, uno valora más el plato de comida, así sea un simple, porque no es simple, un huevo con una tajada y una arepa o un arroz, uno valora hasta lo más mínimo, ¿sí? Porque a pesar de que yo soy de campo, pues las condiciones sí han sido difíciles, pero no han sido tan difíciles como muchas personas la viven. Y hoy poder aportar un granito de arena al campo, para mí ha sido todo. O sea, yo soy feliz cuando a mí me dicen, Yoli, monte un proyecto, Yoli, vaya, trabaje con esta zona, Yoli, vaya, eduque a estas mujeres. O sea, para mí es todo. Yo creo que son más lo que ellos me entregan cuando yo voy y educo que lo que yo les puedo entregar, ¿sí? Sentir el abrazo, la sonrisa, el agradecimiento, saber que probaron sus cafés, que aprendieron un término nuevo. O sea, es demasiado ganador, importante todo. Yo creo que si tuviéramos más personas que apoyen genuinamente, como lo hablábamos ahorita, genuinamente a los demás, pues el país o el mundo sería un lugar mucho mejor. Yo creo que nosotros desde el café, que siempre el café no es una bebida, el café es un puente para transformar comunidades, transformar vidas, ablandar corazones. O sea, creo que estaríamos mucho mejor, pero la parte social es fundamental. Para mí ha sido un honor que empresas me llamen y me digan, Yoli, tenemos esto y queremos que tú lo hagas, que tú lo dirijas, que tú lo desarrolles, ve, hazlo. Trabajar con colegios y universidades para mí ha sido hermoso porque creo que todo radica desde el amor que le infundimos a los niños, que no son el futuro, sino que son el presente. Entonces, cómo esas generaciones van a quedar con ese conocimiento ancestral porque se está perdiendo, Jimmy. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esas generaciones conozcan lo que fue un cafetero, un arriero, conozcan el valor de un cafetal, de una bebida, ¿sí? Que es bebida insignia de Colombia? Entonces, ¿cómo vamos a hacer desde la parte social y no siempre esperando que de pronto un gobierno de turno pues cuente sobre el café y nos haga grandes, sino nosotros? Es que yo creo que la parte social no es simplemente yo ir a educar a miles de personas. La parte social empieza desde que yo te cuento cómo ese café te cuenta una historia detrás de una taza y tú ahí ya estás cambiando una comunidad sin saber. Entonces la parte social debería ser, o sea, es fundamental y debería ser materia todo el tiempo el apoyar al otro y visibilizar el campo. Pero a mí me ha cambiado la vida, yo soy feliz. Yoli, aparte de que a ti te ha cambiado la vida, yo siento que tú has cambiado muchas vidas porque tú también en estos momentos tienes otros proyectos sociales aparte de eso. Me gustaría muchísimo que nos contaras realmente todo el tema educativo y social que estás realizando. Bueno, un poquito, porque es un montón. Es muy curioso porque yo en ese tema social apenas llevo como 3 años y medio, porque antes no me daba, como dicen por ahí, las tajadas. Una amiga muy conocida, filósofa cafetera, no me daba, ¿sí? Pero hago parte social y trabajo con entidades. Entonces a mí me contratan, yo a veces monto proyectos y trabajo esa parte social. Pero hay una parte social que hago desde el corazón de indio y es que nosotros apoyamos 2 fundaciones, una justamente acá en Medellín, en la cárcel máxima de seguridad de Itagüí, no sé si lo dije bien, donde apoyamos a una fundación y les enseñamos sobre café. ¿Cuál es la idea de esta fundación? Es que ellos tengan nuevas ideas para cuando salgan a la libertad
pues sabemos que es tan difícil conseguir trabajo después de que uno tiene como esa huella en la vida. Entonces la idea es siempre como, bueno, lo que hace la fundación es que les enseña diferentes cosas, les enseña yoga, escritura, les enseña a vender, les enseña espiritualidad, a reconocerse, o sea, de todo, hasta finanzas, o sea, es de todo. Y hace creo que un año largo toqué las puertas de esta fundación para entrar como profe en algunos tiempos, no puedo casi todos los meses, pero sí intento ir muy continuamente y se les enseña sobre café. Esto ha sido muy lindo porque el día que yo llegué lloré. Sí, claro. Como buena llorona, yo llegué y lloré porque muchos de los chicos que estaban allí me decían, ay, mi abuelo, ay, yo recolecté, ay, es que yo hacía, yo viví en finca cafetera de mi abuela. Entonces, como que llegar y tocar esas vulnerabilidades y esos corazones ha sido bonito. Eso es una parte social que se hace desde Indio, con recursos del Indio. Entonces, cada bolsa que ustedes compran de Indio tiene un porcentaje que sale para pagar viáticos de Yolima para venir a Medellín, para ir a hacer sus clases y para devolver un poquito del amor que nosotros hemos recibido en café. Se las damos a ellos, pues para poder dictar estas clases, pues porque por más social que sea, uno necesita pues también como sostenerse para los viajes y cosas. La alimentación. Sí, porque a veces pensamos que trabajar en el tema social es o vivir mal o que todo salga por obra y magia del Espíritu Santo. No, eso también necesita algo de músculo financiero. Entonces, una parte sale para este proyecto y otra parte sale para una fundación en Pereira, que son unos chicos en condición de calle, y esa fundación lo que hace es que los recoge, les ayuda, les hace ver una vida diferente y les muestra también diferentes como asignaturas o demás. Ellos están un tiempo en la fundación, son chicos pues, que han tenido condición de drogadicción y demás cosas, pero son chicos que nunca habían visto una vida diferente a la calle, con todos sus peligros que lleva, ¿cierto? Entonces transformamos desde el café con educación, les enseñamos de café, la historia de café, les enseñamos de barismo. Ellos quieren montar un café que se llama el Café de los Sueños en esa misma fundación y la idea es que los chicos sean los que vayan y sirvan la taza de café y te cuenten qué están tomando. Entonces estamos apoyando este proyecto. De hecho, ya este mes, ya en mayo, se inician nuevamente clases. Se dan clases 2 veces por mes. Pues a mí me queda más fácil porque pues yo vivo en Pereira, a pesar de que la finca está en Salamina, entonces me la paso en Caldas y Risaralda, pero esto es lo que hago y esto es directamente desde Indio. O sea, esto es fondos de Indio, así Yolima un mes no haya vendido, Yolima hace esto, o mira cómo hace para resolver e ir. Entonces esa parte social la hace directamente desde Indio al tema de chicos en condición pues de libertad, que no están en libertad de la cárcel. Les enseña todo este tema para que ellos puedan o salir a emprender, o si una empresa o un gerente se le ablanda el corazón y ve que tiene esas habilidades, pues lo pueda contratar. También es como la idea de la persona que maneja esta fundación y dice, uno a veces piensa que uno no puede caer a la cárcel y es tan fácil caer a la cárcel como es tan fácil caer en la calle, ¿sí? Entonces es como concientizarnos de que la vida no, o sea, hoy lo que tenemos no sabemos si lo tenemos mañana, y es ser humano con la otra persona y con su historia. Entonces esos son los dos temas sociales que se manejan directamente desde Indio. Yoli, ¿qué consejo le darías tú a una mujer que no quiere quedarse en finca o que sí quiere, pero pues, o sea, para dar como ese paso y decir, no, pucha, yo me quiero quedar? ¿O qué motivación le darías a una mujer que quiera emprender el camino que has tenido tú? Uy, qué pregunta tan difícil. Sí, no. Sí. Porque, a ver, por ejemplo, pucha, es difícil porque, por ejemplo, yo soy muy inquieta. Yo creo que yo hago todo lo que hago porque a mí no me gusta quedarme quieta. De hecho, yo he sido muy mala trabajadora, o sea, dependiente de empresa, porque yo no soy capaz de quedarme quieta en un solo punto. Entonces, por ejemplo, yo les digo, yo empalmé a mi papá, pero yo no estoy 100% en finca, porque a mí me gusta ir, hablar, si me salen proyectos de comunidad, yo soy feliz yendo. Pero, que quiera volver y darle un consejo a Jesucristo. No, es que creo que es muy desde lo que quiera la persona, Jimmy, de lo que sueñe la persona ser, porque pues yo viviría feliz en la finca, pero a mí ahorita todavía no me da el tiempo ni la vida para estar allá todo el tiempo.
No sé, Jimmy, es una pregunta bien difícil, pero yo creo que no, o sea, lo mismo, propósito, saber para dónde se quiere dirigir, porque yo la verdad sí soy una mujer bien multifacética, entonces es dependiendo, creo que eso es más desde la persona cómo se ve, porque yo sí me sueño dando conferencias por el mundo, yo sí me sueño hablando de café por todo Ya lado. empezamos con las conferencias por el mundo. Y pues ya llevo 2 años en ese ejercicio, 2 años, casi 3 años en ese ejercicio de ser conferencista. Entonces, si es de retornar a finca, saber que si vas a retornar a finca, tú puedes hacer muchas otras cosas más. O sea, no que te vas a ir para finca y te vas a morir pues metida en la finca, sino que puedes dinamizarte. Conozco muchas personas y muchas mujeres que están viviendo en finca, pero salen a contar su historia al mundo. O sea, hay una amiga en Cauca que hace poco viajó a unos lugares y fue, pero volvió. O sea, yo quisiera tener esa posibilidad, pero todavía no puedo, de vivir de lleno en la finca. Pero yo creo que es propósito, o sea, saber cómo me quiero dirigir, a quién me quiero dirigir y qué quiero hacer. En mi caso, yo quiero hacer de todo. O sea, ¿quién soy y para dónde voy? ¿Quién soy y para dónde voy? ¿A quién y por qué? Porque la verdad, yo, o sea, por ejemplo, pues no me lo estás preguntando, pero ¿cuándo fue? Yo creo que creo que eso fue antes de pandemia, no recuerdo bien. Yo empecé a escribir. O sea, es como también saber qué habilidades uno tiene, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo empecé a escribir sin saber que a mí me gustaba escribir, ¿sí? Sin saber, o sea, yo soy muy buena en ortografía, pero muchas veces se me van mal las puntuaciones. Entonces yo empecé a escribir y empecé a escribir mucho sobre un tema social que estaba pasando, bueno, un tema social, sí, un tema de empresas, mega empresas que estaban llegando a Caldas, a Quindío, y yo empecé a escribir sobre esos temas y resulté escribiendo artículos para La Patria, de Manizales, empecé a escribir para PBG en español, o sea, unas cosas que yo como que, ¿en qué momento? Que Entonces, recomendamos la de PBG en español. Sí, mucho, perfecta, mucho, súper mucho buena. en tema de conocimiento, Sí. en tema de actualización de conocimiento, Exacto. de saber qué está pasando en la industria, qué es lo mejor, qué le gusta al consumidor. Habla de barismo, tostión, o sea, de campo, literalmente acoge toda la cadena, Exacto. incluso hasta el consumidor. Total. La recomiendo 100%. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo me he ido descubriendo, me he ido reconociendo, como dice Cata, yo me he ido reconociendo en cosas que yo no sabía que tenía habilidades. Y hoy día escribo para un periódico revista para Manizales, y también escribo en una red social. Entonces, y mi meta es escribir un libro. Y todo es sobre temas de café. A mí no me interesa escribir sobre mi vida, pues si a alguien le inspira, maravilloso, yo te la cuento, si te puedo ayudar, te ayudo, pero contar las historias de lo que he vivido en campo y de todo lo que yo he trabajado social, creo que sería también un aporte para cambiar un poquito nuestro círculo, ¿sí? Porque uno cuando inicia en café, o cuando yo inicié en café, empecé a escribir pues sobre un tema de una agroindustria que está afectando mucho, todavía afecta mucho al sector de Quindío y Caldas, y empecé a escribir sobre este tema y me descubrí que era buena. Entonces yo decía, bueno, quiero quedar en finca, pero entonces también quiero ser conferencista. Entonces me descubrí que amo preparar una conferencia, hablar en público sobre café. Y además es que no es solamente café como el grano o la bebida, es que es hablar de comunidad, es hablar ambientalmente, socialmente, es cómo transformamos. O sea, es que el café abarca muchas cosas, no solamente hay cómo aprendes a preparar esta quemes, no. ¿Cómo aprendes a preparar este proceso? No, o sea, el café es tan gigante y siento que quiero abarcar muchas cosas, otras no me interesan mucho, pero creo que saber a qué propósito yo le quiero dar. Yo lo que sí sé y tengo muy claro es que yo quiero estar en finca, pero también poder seguir con mis proyectos de comunidad y ambientales. Entonces, pues, propósito, saber para dónde quiero También ir. me quiero ir para una finca y poder seguir con mis propósitos sociales. Tener un carrito y salir nada Ay, más para... sí, Suzuki, para si tú hacer ves vueltas. este video. Ay, nos patrocinó un Jimmy, por favor. Yoli, ¿cómo ves tú toda esa parte social en unos 5 o 10 años? Jimé, la parte social ha parado mucho. Ha parado mucho, lastimosamente, por el cierre de USAID hace un tiempo. USAID era de las mayores entidades que daban recursos a Colombia para todo el tema social y se ha frenado mucho. Pues si las cosas cambian y se vuelve a reactivar el tema de esta entidad o ONG, pues van a haber muchos proyectos sociales, ¿cierto? Creo que ahorita, por tema de marketing,
por tema de vender un producto, se está activando mucho el tema social. ¿Sí? Uy, yo le hablemos de eso, que me interesa. Ya iba a cerrar, pero no, vamos a abrir este espacio. A mí me da tristeza porque a veces se quedan simplemente en mercadeo, en querer vender una bolsa y querer montar o contar la historia de un caficultor, y a veces, no digo que en todos los casos, uno va y mira y no está llegando la parte social como lo cuentan. Casos hay muchos, no hay interés de contar, pero hay casos muchos. Entonces esa parte social se está activando para bien como para mal. Porque ahorita, si tú no tienes un café que cuente una historia o que esté mejorando la vida de alguien, difícilmente se venda. Y muchas veces cuando no se vende es porque van y miran el trasfondo y realmente no le está llegando ese dinero o ese cambio al caficultor, ¿cierto? O lo que hablaba, por ejemplo, nuestra amiga, que decía como que es súper complejo porque yo le dije a mi jefe que este caficultor era bueno, pero lo primero que me preguntó es qué ha ganado, cuántas veces ha participado, qué experiencia tiene, o sea, no importa la experiencia ni los años, importaba era qué había ganado el caficultor. Sí, mira que en eso también conectamos tú y yo, porque tú ahorita me decías, es que yo quiero visibilizar a los que no han visibilizado. Yo, porque inicié el proyecto por un tema de empalme y por no dejar vender una finca que ha sido todo para mí y nos dio comida y nos dio estudio y nos graduó del colegio, o sea, por eso. Pero también por visibilizar a mi papá y su trabajo. Y yo dije, si visibilizo a mi papá, soy capaz de visibilizar a más caficultores que ni siquiera conocen su taza. Y esa misma labor la desarrollas vos, genuinamente, desde el corazón, con respeto. Pero hay personas que no lo hacen así. Y hay caficultores que ustedes en el gremio de café ya saben que son demasiados famosos, que a todos se los llevan para campeonatos. Que todos los baristas quieren participar. Que todos se los llevan para ferias, maravilloso, qué rico, ya. Pero qué rico visibilizar a ese caficultor que queda a 3 horas del casco urbano y nos toca ir en mula, y ese señor no sabe que su café era más de 87, a veces 85, y que tiene un sabor excepcional. Qué rico yo poder realmente cambiarle la vida a ese caficultor, pero a veces nos quedamos en mercadeo y en simplemente para la foto de Instagram y no le cambiamos la vida a esa persona. La muestra, pero yo no voy, pero yo no me pongo las botas, no lo vivo, no lo comprendo, y era lo que hablabas ahorita. Sí. Todos tenemos esa gran dificultad como seres humanos, y es que todos hablamos desde nuestro privilegio. Hace poquito también lo interiorizaba muchísimo, y es que muchas veces todos hablamos desde el privilegio, pero todos tenemos diferentes privilegios. Total. Entonces, cuando tú te pones las botas y ves el privilegio que tiene el otro, que es totalmente diferente al tuyo, porque no voy a decir que un mundo, es un privilegio totalmente diferente, que así como de pronto él anhelará tener el mío, yo puedo anhelar en mi corazón estar en el de él, que es vivir tranquilo, con mis 50 gallinas, comerme mis huevos, tener mi perro, salir a sembrar, volver por la tarde. Es un trabajo muy complejo, pero para ellos ese es su privilegio. Total. Entonces, desde mi privilegio yo me siento un poco más privilegiada de ese tipo de cosas, y siento que tampoco es tan válido. Cuando tú ves el privilegio que tiene el otro, que es totalmente diferente al tuyo, tú aprendes a ponerte las botas en ese privilegio. Sí, entonces total. Muchas veces, ay sí, él es súper, él es guau, no lo conocemos, tenemos esta foto, pero muchas veces ni siquiera apareces vos en la foto, o sea, ni para la foto vas. Y son temas muy complicados, y yo siento que hay lugares demasiado lejanos a los que nadie accede. Total. Yo digo que más por facilidad. Nos hemos vuelto muy facilistas, y es que como en un laboratorio nos ofrecen absolutamente toda una carta o todo un catálogo, por así decirlo, para que me entiendas más fácil, o un brochure de todos los caficultores que yo te puedo manejar, literalmente la persona que hace el trabajo, la del laboratorio, pero yo me hago la de la cara loca comprándole al laboratorio y no yendo hasta allá. Es muy válido porque eso tiene que existir sí o sí en la cadena del café, por facilidad, por temas de exportación, por muchas cosas, pero cuando hablamos de un tema social y no de un tema empresarial, que dentro de lo empresarial también debería existir muchísimo el aspecto social, sí, obvio. Pero muchas veces pasa lo que tú dices, y es por el signo pesos que vemos en esa oportunidad, todo se vuelve un círculo vicioso
delicado, completamente delicado, porque es una bomba que en cualquier momento estalla o en cualquier momento una persona realmente va a llegar al corazón de ese origen y va a decir, no, yo te veo diferente, te veo así, te voy a enseñar, te quiero escuchar, quiero saber cómo te sientes, qué te gustaría, con qué sueñas, muchas cosas que uno vive en su día a día. Entonces siento que sí es un aspecto, Yoli, muy complejo y donde sí se puede ver o se puede tornar de las dos formas. Una, que hay muchas personas que les gusta hacerlo, no visibilizarlo, pero realmente están cambiando esos mundos y esos privilegios. Y hay otras que sí lo visibilizan, pero con un fin más comercial, que es muy válido, muy respetable, pero que queremos hacer un llamado a que sea más social y menos signo peso, ¿cierto? Y no, y obviamente, pues al fin del momento, pues tiene que ser un poco comercial, ¿cierto? Porque si no movilizamos el café de ese productor, pues difícilmente le vamos a poder comprar y se nos va a dañar ese café pues guardado, ¿cierto? Pero es eso, que ya ahorita las redes sociales pueden con todo, ¿sí? Pero ¿cómo hago yo? Por ejemplo, yo cero envidiosa de que si tengo este café, por ejemplo, a mí me invitan a un café, yo con mucho cariño digo de dónde es, yo no tengo ningún problema. Primero, no tengo tienda y si la tuviera igual recomendaría la tienda al lado, ¿sí? O si tienen una marca de café y te puedo recomendar la tuya, lo hago, ¿sí? Porque hay algo que se debe entender y es que mi lavado no es el mismo que el tuyo, así sea el mismo castillo. Entonces, yo ¿por qué no puedo recomendar a mi amigo de al lado que también tiene marca y que también tuvo sueños al iniciar como yo los tuve? Es que para todo cucarrón está su hueco. O sea, hasta para la pasilla, y lo decíamos esta semana, hasta para la pasilla hay negocio. Entonces, ¿por qué como que no nos hacemos pasito todos y entre todos nos apoyamos? Porque a la final, ¿quién va a crecer? Toda la industria. Si todos vendemos, pues pucha, maravilloso. Y es que al final del día todos necesitamos que nos suene la caja registradora, ¿sí? Sea para nosotros comer y para apoyar a ese caficultor al que le estamos comprando, ¿sí? Y también porque, pues, para que el caficultor vende, el que no esté metido en el 1%, menos 1% del café de especialidad, el caficultor vende su café muchas veces no para ser famoso en el extranjero, sino para comer al otro día. Marica, eso duele decirlo. Día, Yoli. Marica, eso duele decirlo. O sea, el campo es tan rico, hay tanta abundancia que nosotros no dimensionamos eso. Es que el campo es el que le da comida a la ciudad. Nada más, o sea, esta semana sale un artículo, justamente ayer estaba terminando de pulirlo, llevo como un mes intentando terminarlo y habla sobre eso. O sea, al 2050 estamos a nada, ¿sí? Estamos con un déficit en el campo increíble. Hay personas ahora que viven en campo y no cultivan su zanahoria, no cultivan su frijol, sabiendo que es tan sencillo y tan fácil, y no tienen autosostenibilidad. Ahora, si uno le compra el café a esa persona que solamente cultiva ese café, es para comer en el día. Entonces, si nosotros a veces nos ponemos con envidias y con egos que son pendejos y no nos apoyamos en tu industria, pues difícil. Y si seguimos visibilizando, ojalá que nos sigamos visibilizando a los mismos de siempre, pero marica, mira para el otro monte que nadie entra, a esa finca recóndita que toca andar tanto, visibilicémoslos, pero donde no entra carro, donde las mujeres sí, tienen que dar a luz allá mismo en exacto, esas comunidades, donde los niños no pueden ir a estudiar, sino los profes acceder a esas comunidades por día, sí, a sus hogares. Visibilicemos a esos pequeños donde productores. realmente no entra la educación, Yoli. Total, y visibilizarlos es cambiar ese pequeño mundo de ese caficultor. Entonces está el mercadeo para la buena parte que sí, y también dejemos de mostrar, por favor, al caficultor con las manos sucias para vender pobreza, para vender supuestamente humildad, y estamos vendiendo otra cosa que no sale del corazón. Está bien, yo amo ensuciarme las manos con la tierra, pero vendamos dignidad, vendamos con dignidad a ese caficultor o ese café y cambiémosles la vida, porque eso ya está mandado a recoger definitivamente. Yoli, ¿cómo ves tú a Indio Ramírez en 5 años? Ay, gigante. Amén. Así hoy y algunas semanas me provoqué Renunciar. tirar todo por el viaducto de Pereira, pero yo me veo grande, Jime. Primero porque crear empresa, primero emprendimiento, después empresa, es tener que entender que uno ya tiene una responsabilidad social porque estás dando empleo,
directa o indirectamente, porque ya tenés proveedores a quien pagarle, porque ya tienes unos caficultores, o mi papá en mi caso que espera que yo le compre la cosecha y se la pague mejor, o mi tío. ¿Sí me entiendes? Ya hay una responsabilidad social, y el crear empresa, sea en cual sea la industria, es una responsabilidad social y una cosa gigante que uno dice, le estoy cambiando a esa persona porque se le está pagando un salario, porque está mejorando, porque está aprendiendo. Entonces, desde empresa, eso. Sí, yo me veo gigante, me veo con una planta grande, con una tostadora gigante, una trolladora gigante, con muchos colaboradores, me veo exportando café, porque a pesar de que en estos momentos pues tengo un mercado que es el tostado, nunca me he tirado al mercado de exportación en verde, es algo que apenas estoy estudiando, me dan mucho miedo, no ser capaz con una cantidad o no, como que no gustarle al extranjero. Me veo exportando, me veo sacando muchos más productos de residuos del café, y me veo con Indio siendo una empresa que siga apoyando y mejorando, y siga siendo una empresa que siga cultivando el tema de impacto social y ambiental, que sea más humana cada día. Me sueño muy grande con Indio. ¿Cómo se ve Yoli? Ay, pucha. Yo, o sea, a ver, yo me veo muy grande con el Indio, sino que es que el Indio es como si fuera yo, es como mi hijo. Mi papá es como mi hijo. Sí. Este proyecto es como mi papá y mi hijo. Sí, o sea, es como mi hijo. Entonces, como todo, esta semana decíamos que la vida de nosotras, a pesar de que nuestra vida privada es nuestra vida privada, pero nuestra vida personal gira en torno al café 24/7. Entonces, así como veo a grande Indio, me imagino que seguramente, si Dios lo quiere, yo también estaré ya pues muy grande, pero espero que nunca se me pierda la humildad del corazón y nunca jamás se me pierdan las ganas de trabajar por el campo. Así me veo. Te quiero, yo. A ti. Que nunca se te pierdan. Amén. Y que nunca se nos vayan. Yo creo que lo más importante es uno rodearse de eso mismo, Yoli, de personas que sueñen y crean realmente en el propósito y en la esencia que uno tiene. Yo lo hablaba con ustedes esta semana, porque esto ha sido una semana de unas lloradas espectaculares, gracias a la vida, gracias a Dios, Ay, gracias amén, al sí. universo, gracias infinitas. Nosotras siempre, pues o al menos esta semana hemos llorado de felicidad, Total. de gratitud, también obviamente de retroalimentaciones, de saber que se debe mejorar. Pero creo que todos esos propósitos y todas esas esencias que vemos en las mujeres que tenemos y que en estos momentos nos rodean, hacen que nosotras queramos crecer más, que queramos ser más fuertes, que podamos honrarnos las unas a las otras, que podamos admirarnos, que podamos decir, no hagas esto porque puede pasar eso, o que tengamos una percepción de 5 o 6 mujeres totalmente diferentes, que hay algo que sí nos une, y vuelvo y lo repito, es la esencia, el propósito, el amor por el campo, el amor por querer crecer juntas, el amor por saber que si yo le pongo la mano en el hombro a Yoli, Yoli va a ser muy buena, va a crecer mucho, va a ser mucho más grande de lo que ya es, y que eso realmente también se ve reflejado en lo que yo soy, Sí, total. en lo que yo soy y en mi corazón. Entonces, Yoli, no, me gustaría de pronto, si quieres dar un consejo para despedirnos, si quieres que las personas sepan algo más de ti, algo más de Indio Ramírez, obviamente aquí van a quedar las redes sociales de Indio y de Yolima. Este video hasta este momento, pues porque Instagram no nos permite publicar más de 20 minutos, Sí. va a estar publicado totalmente en YouTube. Entonces en YouTube pues también podríamos agregar las redes sociales, o también las puedes decir tú, Claro. para que las personas puedan finalizar pues viendo como el tema de redes, saber dónde te pueden contactar, si necesitan pues lo de la cáscara, que me parece encantador, lo de la harina, lo del tema también del café. La verdad yo he probado el café y es delicioso. También he probado pues el almíbar y espero que algún día me llegue la cáscara crunchy, pero bueno, Yoli, dale. Bueno, yo creo que para complementar un poquito lo que estabas diciendo ahorita, aparte de que esta semana hemos llorado mucho, me siento muy honrada, Jimé, porque aparte de estar acá en el espacio, como lo dije al principio, es muy honrada de ver que, o sea, estamos como tocando corazones de la forma que es. Y esta semana, después de que terminamos el conversatorio, se nos acercaban muchas personas, ¿te acordás? Y nos decían como que, Y no una, todas. no 10. Y nos abrazaban y nos decían, oiga, yo iba a tirar este proyecto hace unos días y hoy ustedes me volvieron a dar fuerza. Yo creo que ese es el mejor pago que nosotros podemos tener.
y que no lo digan, y yo siempre lo digo, a veces pues también lo digo por historias, porque me llegaron unos mensajes, tengo una comunidad muy bonita en la marca personal, y me llegaron unos mensajes de personas que yo ni siquiera conozco, y me dicen como que, Yoli, has sido inspiración, te he visto desde que empezaste con la marca, y he visto tu progreso, por favor nunca dejes de hacerlo porque me estás dando fuerza a mí. Te lo juro que yo nunca lo he hecho como con el son de querer visibilizarme yo o querer, no sé cómo decirlo, pero como que yo sobre todas, no. Eso fue muy bonito esta semana porque que nos abrazaran y que nos dijeran, yo por lo que tú acabas de contar, que estoy pasando por lo mismo, no lo voy a dejar. Y eso también da muchas fuerzas de continuar y es ahí donde uno dice, bueno, si estoy impactando mínimo a una persona, ya hice demasiado. Si yo al acostarme ya impacté a una persona, me puedo acostar tranquila, ¿sí? Entonces creo que, sí, ese es el mejor pago. Y ese es el mejor pago, lo tuvimos esta semana y fue maravilloso conectar con tantas mujeres y hombres que ya entienden el rol de la mujer en la caficultura. Y creo que eso ha sido maravilloso esta semana. Sí hemos llorado mucho, pero ha sido increíble. Increíble, o sea, entonces, son lloradas que valen la pena. Sí, bastante. Entonces, bueno, yo qué diría como para cerrar. El café es de crear conexiones, crea puentes, pero siempre es de que miremos al otro como igual. Aquí todos estamos aprendiendo. Nadie nació aprendido en café, Jimé. No nos creamos más o menos que nadie. ¿Sí? Y si de pronto tenemos un poquito más de conocimiento al que apenas está iniciando, brindémosle la mano. A veces el gremio se torna un poquito denso y queremos es crear una caficultura amigable, ¿cierto? Entonces, démonos la mano entre todos podemos crecer, ¿sí? Así como para mí hay nicho de clientes, para Jimé hay nicho de clientes y no son muchísimas veces ni siquiera los que me compran café a mí. Totalmente entonces, diferente. Visibilicémonos todos, porque a la final del día lo que necesitamos es hacer crecer un país, hacer crecer un gremio que poco a poco va perdiendo tierra en el campo, porque cada vez son más las ciudades que se expanden, cada vez son más los territorios que se compran para hacer ciudadelas, cada vez son menos los jóvenes que quieren estar en el campo, cada vez son más las personas adultas mayores que están en el campo y ya están cansadas y el sobrino ni el primo quieren. Entonces, si nosotros empezamos a abrirnos y a estudiar y empezamos a volver al campo, pero desde la sororidad o desde el apoyar al otro compañero, seguramente este gremio no va a disminuir, sino que antes va a crecer. Yoli, listo, vamos a cerrar con esa, pero a mí se me olvidó una pregunta que siempre le hago a mis invitados y es, ¿Cuál? ¿tú qué opinas de los creadores de contenido? Ay, Jimé, pues es difícil porque yo a veces me creo creadora de contenido. Cuando estoy como de buen genio, inspirada, como que me da por subir videos, pero quisiera ser de tiempo completo creadora de contenido, pero pues yo ya en este aspecto que uno tiene empresa, uno se tiene que enfocar en otras cosas. Ay, Jimé, es una pregunta muy difícil porque uno a veces diere de susceptibilidades, sí, pero creo que como creadores de contenido, a la final todos tenemos un espacio en las redes sociales y en el internet. Es saber utilizarlo con respeto. Y siempre desde el conocimiento, no haciendo mal la enseñanza y investigar antes de, porque a veces, porque compramos un método ayer y me enseñaron a prepararlo, ya le quiero enseñar a preparar a todo el mundo. No es tan sencillo. Entonces creo que hay que manejarlas con responsabilidad, sea para el tema que estén manejando. Ahorita pues eso es lo que está en furor. A mí ya las redes sociales me cansaron un poquito, yo te lo decía hace unas semanas, que de hecho a veces dejo de publicar mucho, no en Indio, porque Indio es cuenta aparte, pero en mi cuenta personal yo me canso mucho, porque es muy agobiante querer siempre figurar, estar y no dejar de publicar para poder estar vigente. Pero ¿qué pienso? Que si lo hacen desde una forma responsable, educando y visibilizando, bienvenidos sean todos. Entonces es complejo porque ahorita hay de todo, buenos y no tan buenos, porque nadie es malo así como el café, ningún café es malo dependiendo si a vos te gusta y te conecta, pero es siempre con responsabilidad. Entonces creadores hay para todo, pero hay que saberlo hacer. Gracias, Yoli. Gracias Te a ti. quiero. Gracias por este espacio. Te quiero.